Hola, esto es Historia con la profe Eliet. Hoy nos vamos a estar refiriendo a las inmigraciones de la colonia china que se estableció en Avangares a raíz de la explotación minera. Sin embargo, también primero nos vamos a referir en general a la llegada de los primeros chinos a Costa Rica. Se dice que los primeros grupos de chinos empezaron a llegar desde mediados del siglo XIX. Pero ¿saben qué fue lo que más atrajo chinos a Costa Rica? Fue la construcción del ferrocarril al Atlántico. Minor Keith tuvo la idea de traer chinos que estaban trabajando en la construcción de un ferrocarril en Panamá, y por la cercanía y dado que él tenía también intereses en esa nación, empezó a traer chinos para trabajar en la construcción del ferrocarril al Atlántico. Incluso ellos organizaron una de las primeras manifestaciones, protestas laborales, en contra de la administración de Minor Keith en el ferrocarril, y muchos de ellos se quedaron como colonos después de la conclusión del ferrocarril en Limón, habitando en Limón, dedicándose generalmente al comercio. Sin embargo, ya en 1897 se da una serie de inmigraciones más numerosas. Se dice que algunos chinos incluso venían de contrabando porque no eran muy bien recibidos en el país, y uno de los puntos de entrada fue el puerto de Punta Arenas. Esos chinos que empezaban a llegar y a establecerse en distintos lugares no tenían papeles en regla. Fue hasta 1911 que ya se hizo el primer censo de la población china, como les voy a leer a continuación. Aquí nos vamos a referir a ello. Dice que se estableció la apertura de un registro de chinos y que debería hacerse en algunos casos delante del gobernador de la provincia o el jefe político de cada localidad, donde deberían inscribirse, y todos deberían hacerlo para establecer así un registro exacto que permitiera conocer quiénes eran ellos, sus descendientes, y a qué actividades se dedicaban. Según este reglamento, los chinos, amparados bajo el decreto que hubo en mayo de 1897, en que se establecía que ya los nacidos en el territorio iban a ser favorecidos con declararse costarricenses. Dentro de ese marco, entonces se dio hasta en 1911 ya un verdadero registro en el que se establecía el nombre, apellido, edad, profesión u oficio, domicilio y residencia y filiación del individuo, y a qué actividad se dedicaba exactamente. Esto fue lo que se dio entonces como un tipo ya por primera vez de registro de la población china en nuestro país. En el caso de los inmigrantes que llegaron a Guanacaste, entrando por Punta Arenas, básicamente se van a dirigir hacia Nicoya, a Santa Cruz y a Cañas, que es donde más población china se estableció. No olvidemos que Avangares en aquel momento era parte de Cañas. Resulta bastante llamativo ver que en el censo solamente aparecen 2 chinos inscritos en ese censo nacional de 1911, lo cual parece ser que no era verdad. Quiere decir que muchos de ellos no llegaron a inscribirse, porque solo en Avangares había ya establecido una numerosa colonia que se dedicaba al comercio, la mayoría de ellos. Uno de los primeros en llegar, según testimonio de don José Chanlí, que es uno de los patriarcas y considerado líder de los pioneros en la Junta de Avangares, él decía que cuando él llegó en 1897 a las juntas, ya estaba establecido ahí un comerciante que tenía un negocio grande que se llamaba Juan Ramón Wong, y que él estuvo aquí algún tiempo, y que contaba una anécdota él en una revista que le hicieron una entrevista, Costa Rica ayer y hoy,
diciendo que a don Juan Ramón, los mineros, algunos de ellos le habían hecho una broma muy pesada que lo había obligado a olvidarse de vivir en las juntas porque se había ido. Fue que le pusieron una bomba de dinamita debajo de unos sacos de harina, y resulta que cuando explotó la bomba y lanzó todo aquel montón de harina por todo el negocio, el chinito corrió y corrió y no paró hasta llegar a Punta Arenas. Eso contaba como una anécdota el señor Chan. Ese chinito después heredó su negocio a un hijo que vino de la China, que se llamaba don Manuel Wong, y ese negocio todavía es uno de los pocos que quedan en la calle del Comercio de las Juntas, que continúa dedicado a esta actividad. Entre otras actividades de los chinos podemos señalar como aportes importantes en el caso de Avangares el hecho de que ellos fueron pioneros no solo en el comercio. Sabemos que el chino tiene características, algunas de las cuales fueron rechazadas en un principio por algún tipo de racismo presente en la población, y que en el imaginario también agigantaba la condición de algún tipo de alimentos que ellos preferían, el hecho de ser muy ahorrativos. La verdad, la gente no lo veía muy bien porque pensaban que el dinero era solo para enviarlo a la China y que no buscaban el progreso de las comunidades, lo cual la verdad nunca podemos decir que haya sido comprobado en ese caso. También podemos mencionar que como un aspecto importante, que no existen estudios por localidad de los aportes que ha hecho la colonia china al desarrollo del país. Podemos también señalar que entre las cosas que sí se hicieron fue que ellos tuvieron la iniciativa de traer la primera bomba de apagar incendios a las juntas de Avangares, esto debido a un incendio que se había dado en la calle del Comercio muy grande y que había arruinado a algunos comerciantes. Por eso, utilizando el agua que desviaban para el aserradero, esa agua en los caños también se utilizó para perentoriamente apagar algún incendio que posteriormente se diera. Uno de los líderes de este grupo también fue el señor Francisco Apuy y su hijo don Alfonso Apuy, quienes fueron algunos de los chinos que primero llegaron. Otros que también llegaron y muy importantes aportes hicieron a la comunidad fueron dos hermanos que fundaron una compañía mercantil que se llamó Silón y Compañía, establecida en el centro de la Junta. Ellos vinieron de la China por asuntos de tipo huyéndole a las guerras que habían en la zona, en la región donde ellos vivían, y por ese motivo llegaron a Costa Rica, y ante la fama de las minas de Avangares vinieron a establecerse en las juntas de Avangares, y ahí ese negocio fue algo realmente grande, porque era un almacén que tenía y abastecía todo lo que demandaba muchas veces la compañía y otros negocios, los mineros que llegaban a comprar también. Y el negocio fue de Juan Chan y Héctor Chan. Ese no era el verdadero apellido de ellos, pero bajo ese apellido fueron conocidos. Héctor se estableció, conocido como Tato, en el negocio de Silón y Compañía, pero su hermano se fue para Tilarán. Allá resulta que se casó y tuvo un hijo que se llamó Alfredo y una hija que se llamó Orminta. A su muerte, que él murió bastante joven, Alfredo, jovencito, llegó a las juntas y se quedó con su tío Tato, y él posteriormente heredó ese negocio. Don José Chanli heredó también el negocio suyo a su hijo José Chan, conocidos por todos como Chepe Chan, y que sus hijos y los hijos de todos esos descendientes de los chinos, algunos se casaron con naturales de Costa Rica, otros con chinas o chinos que vinieron de la China, pero han aportado a la comunidad aspectos muy importantes, sobre todo en el desarrollo de algunas actividades, como lo vamos a ver después. También esos negocios fueron el centro de reunión de los pobladores
donde llegaban a comentar las nuevas que habían, y en la época de apogeo de las minas, pues fueron vendedores de todo tipo de artefactos y de alimentos, así como licores, y también el centro en el cual se comerciaba mucho oro. Eso es algo básico en la época, que los chinos también llegaron a establecerse aquí, muchos de ellos con fincas y propiedades muy grandes, y que han sabido aportar siempre al desarrollo de la comunidad de las juntas de Avangares. Nos vemos la próxima vez.